La FIFA se creó en París en 1904, todas pues fechas más recientes que las que documentan el fútbol de los guaraníes. También tenemos otras fuentes históricas y seguimos investigando porque cuando más escarbamos, más se fortalece nuestra tesis. Así en el año 2004 se reedita la obra José Manuel Peramás, Platón y los guaraníes. En el año 2007, el movimiento juvenil salesiano de Sicilia, Italia, en su página web, afirma que en la América precolombina se practicaba el balón con las piernas y específicamente por los guaraníes. En el año 2008 se reedita la obra Diario del Destierro, investigación de la Universidad Católica de Córdoba, ciudad donde obran los archivos de todas las revoluciones jesuíticas de América del Sur, donde señalan que nuestra tesis es un clásico bien conocido por los estudiosos de la historia de la compañía de los jesuitas. En el año 2009 accedemos a un ensayo del doctor Jesús Paredes Ortiz, profesor de Teoría e Historia del Deporte de la Universidad Miguel Hernández de España, Historia del Fútbol, Evolución Cultural. En ella, el doctor Paredes Ortiz manifiesta y transcribe la descripción hecha por Peramás. En el año 2010, la página oficial de los jesuitas en el Paraguay describe la práctica del fútbol en las reducciones, acontecimiento que se producía generalmente luego de la misa y de acuerdo a las habilidades de uno u otro integrante del bando en juego, se producía el jolgorio de sus seguidores. El 3 de julio del 2010 se publica en España el ensayo El fútbol nació en Paraguay del doctor Vivanco Borja Díaz, sociólogo y doctor en economía español. En la misma afirma que los indios guaraníes ya hace siglos aprendieron a golpear una pelota con el pie, pasándola y recibiéndola con gran precisión, como relataron los misioneros jesuitas que compartieron con ellos aquel juego. La obra, publicada en la página digital del periódico elcorreo.com, antes de la disputa del partido entre Paraguay y España por la Copa del Mundo Sudáfrica 2010, arroja luz acerca de nuestra teoría y asegura que en la selva del Paraguay se practicaba el fútbol, muchos siglos antes que el deporte rey se introdujera en España o se extendiera por el resto de Europa. Antes de la conquista española de América del Sur, los indios guaraníes ya se recreaban en sus tiempos de ocio, haciendo circular una pelota que golpeaban diestramente con el pie. El autor trae a colación las obras del filósofo y jesuita José Manuel Peramás, quien dejó constancia en la segunda mitad del siglo XVIII de esta afición de los guaraníes con los que convivió algunos años. Peramás no solo nos proporcionó un testimonio histórico y antropológico de gran valor, sino que nos regaló en cierto modo la primera retransmisión de un partido de fútbol que se disputó en la misión de San Ignacio Guazú, al sur de la ciudad de Asunción, actual capital de Paraguay. Y además el jesuita constató, no sin asombro, la habilidad de los guaraníes en este menester. Los jesuitas españoles, que llegaron a convivir más de 100 años con los guaraníes, fueron los primeros que divulgaron el fútbol premoderno en Europa, y a buen seguro lo practicarían en sus ratos de descanso junto a los indígenas. Puede llegar a incluirse, dice el doctor Borja Díaz, puede llegar a incluirse al mismo tiempo que el primer partido internacional se habría celebrado en la selva del Paraguay entre los indios guaraníes y los jesuitas españoles. Ahora bien, dado el carácter paternalista que distinguía la presencia de los jesuitas en las misiones de Paraguay, lo más probable es que los españoles hubieran ejercido más de árbitros que de jugadores. El fútbol guaraní fue uno de los que mejor se asemejó al fútbol moderno. De hecho, históricamente los guaraníes se han extendido sobre todo por tres de las naciones en las que el fútbol moderno ha ganado más presencia social: Paraguay, Brasil y Argentina. Paraguay nos lleva más de 500 años de ventaja jugando al fútbol, reconocía el brillante material del sociólogo español. El licenciado Walter González, joven investigador ignaciano, tiene una obra inédita acerca de la historia del fútbol en San Ignacio Guazú. Él mismo sostiene que algunos de los indígenas guaraníes en las primeras décadas del siglo XVII fueron llevados a España por unos jesuitas y que en una concurrida plaza de toros exhibieron sus habilidades del deporte en la pelota. Entre los asistentes se encontraba un embajador inglés y él mismo habría llevado la idea a Gran Bretaña, ya que dio una charla en una universidad de su país y comenzaron a reglamentar el juego poniendo más reglas que las manejadas por los guaraníes. Fueron puliendo el deporte porque en principio se confundía con el rugby. Los que estuvieron de acuerdo se quedaron con lo que hoy conocemos como fútbol y los que disentían fueron a practicar el otro deporte citado, el rugby. Finalmente, antes de dar inicio a esta recreación histórica de los jóvenes misioneros,
quiero referirme brevemente al vano intento de confusión propiciada por los agoreros de siempre sobre San Ignacio Mimí y San Ignacio Guazú, ya que la imprecisión en la publicación del diario El Observatore Romano dio pie a la confusión. En efecto, San Ignacio Mimí, Argentina, fue una ciudad fundada un siglo después de San Ignacio Guazú, Misiones, Paraguay. De acá, de San Ignacio Guazú, Misiones, Paraguay, partieron el contingente jesuitas para fundar otras reducciones similares a la experiencia ignaciana. Además, la Mimí fue sumamente andariega y recién aproximadamente un siglo después se afincó definitivamente en el lugar donde se encuentra actualmente, ya que fue fundada primeramente en la zona del Guairá, actual territorio paraguayo. Luego se trasladó hacia la actual zona cercana a Yabeurú para finalmente afincarse en la ubicación actual. Dichos datos históricos oficiales son extraídos de la misma página web del portal de la provincia de Misiones, Argentina, y dan cuenta que recién en 1696, después de algunos asientos provisionales, se establece donde hoy se encuentra, 87 años después de la fundación de las reducciones en el departamento de Misiones, República del Paraguay, de donde se tienen fuentes que datan 3 décadas después de la fundación de la primera de ellas, San Ignacio Guazú, sobre la práctica del fútbol. En definitiva, para aclarar la confusión, el deporte de la pelota con las piernas, el juego del mangá, se creó por los indígenas guaraníes, mucho antes incluso de la presencia de los jesuitas en San Ignacio Guazú, Misiones, Paraguay. Por todo ello, en instantes, en segundos van a observar la recreación del juego del mangá, y pedimos que sean ustedes los portavoces de esta verdad histórica. Tengamos sentido de pertenencia hacia un legado sumamente importante de nuestros antepasados y hagamos fuerza para que seamos reconocidos como la cuna del fútbol mundial. En eso estamos. La Intendencia Municipal de San Ignacio Guazú, Misiones, a través de la resolución 795/2010, declaró de interés distrital la recreación del juego del mangá como reivindicación del juego del fútbol, inventado por los jesuitas guaraníes en las reducciones jesuíticas misioneras. Un concejal departamental aquí presente, el señor Casimiro Flores, se comprometió presente el sábado pasado en la plaza principal de la iglesia de San Ignacio, donde la ciudadanía se autoproclamó como ciudad cuna del balompié mundial, está gestionando la declaración como de interés departamental esta corriente histórica y la recreación. Anoche iniciamos la conversación y tuvimos el compromiso verbal de las autoridades de la Federación de Fútbol del 8º Departamento de Misiones, para que seamos reconocidos también por la Federación Departamental, y solicitamos el mismo procedimiento con las autoridades de la Unión del Fútbol del Interior. Hoy les presentamos y les pedimos que se unan a esta causa de la paraguayidad, la causa por el fútbol, la causa por una verdad histórica que reivindicamos y nos respaldamos en fuentes serias y confiables. Por todo ello, muchas gracias y que viva el fútbol.